Bendiciones para todos, una vez más, hermanos, hermanas, televidentes, radioyentes, amigos, amigas que por todas partes tienen la oportunidad de poder ser bendecidos con estos estudios que traemos, como son los de la lección de la escuela sabática. Una lección que por la gracia de Dios nosotros estudiamos y es a la ley y al testimonio. Amén. Es decir, solo Biblia y espíritu de profecía. Aquí hermanos, no hay ninguna influencia de ningún teólogo. Es solamente lo que dice Dios a través de la palabra, ¿verdad? Como es la Biblia, y también el espíritu de profecía. Hoy es día jueves 22 de julio. Hermano Carmelo, buenos días, ¿cómo está usted? Bendecido en esta mañana de jueves, ¿verdad? Que vemos que los días se pasan rápido, varón. Aquí lo estamos pudiendo ver, pero también el provecho que estamos sacando nosotros de estas lecciones. El Señor nos ayude, ¿verdad? Nos afirmemos más en Él, nuestra confianza esté plenamente en Él, para que cualquier situación como la enfrentaron estos discípulos, si las vamos a enfrentar nosotros, que la enfrentemos en el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Una vez más agradezco al Señor que ustedes también siguen apoyando este ministerio. Amén. Quiero aclarar que nosotros no estamos trayendo estos estudios de la lección de escuela sabática para que ustedes nos apoyen. No. Nosotros aquí no estamos haciendo negocio. Nunca crean ustedes que traemos estos estudios para que ustedes nos apoyen económicamente. No. Nosotros estamos en el estudio promoviendo un proyecto médico misionero en el cual vamos a dar atención gratuita a los enfermos con los remedios naturales de Dios. Gloria a Dios. Y aprovechamos este espacio que tenemos para decirle al mundo de este proyecto médico misionero que será gratuito y el cual solo lo podemos hacer con el poder de Dios primeramente y con la ayuda económica que Él nos dé a través de hijos e hijas que nos puedan escuchar. Amén. Que estamos en esta misión. Así que, si usted quiere unirse con nosotros para hacer realidad esto, llámenos al 214-881-4029 o al número de WhatsApp más 1-214-881-4029. Y le vamos a decir cómo usted puede colocar aquí diezmos, ofrendas y donaciones para que sigamos proclamando este mensaje las 24 horas del día por la radio y la televisión, en 4 canales de televisión rentados y una radio, y también ahora con el centro de estilo de vida que queremos construir aquí en Shepherd, Texas, para atender, como ya dije, a los enfermos gratuitamente. Así es como Dios, hermanos, pues nos ha puesto esta convicción de que llevemos adelante su obra y la haremos si Él provee siempre a través de hijos e hijas como ustedes, que le amen y quieran unirse con nosotros. Bueno, vamos a orar por el estudio de hoy. Así que, hermano Carmelo, si es tan amable, por favor. Con todo gusto. Querido Señor y Padre nuestro que está en los cielos, Amén. Aquí estamos agradecidos por su amor, agradecidos por este nuevo día que nos da, Señor, para venir a exponer su palabra con la compañía de su Santo Espíritu. Así es que ayúdenos a seguir aprendiendo y ponerlo por obra. Tómenos en sus brazos de amor. Bendiga a su pueblo donde quiera que se reúna. Bendiga a aquellos, Señor, que en esta mañana amanecieron indispuestos, amanecieron, Señor, tristes, amanecieron, Señor, de muchas maneras negativas, Señor. Ayúdenos, Padre, y quédese en nuestro corazón. Gracias. Bendiga también los controles a la hermana y ayúdenos, Señor, a que en todo momento usted sea lo primero y lo último en nuestra vida. Por Jesús se lo pedimos y agradecemos todo. Amén. Amén. Señor. Antes de comenzar con el estudio de este día, quiero aprovechar para enviarle un agradecimiento y un saludo muy especial a la jovencita Amy Dimas, que es nuestra editora de estas lecciones de escuela sabática, y también a mi esposa María Elena, que es la productora. Ahora ellas son las que se encargan de que este producto finalmente llegue a todos ustedes. Mi esposa produciéndolo y Amy Dimas editando. Así que gracias, Amy, y gracias también a mi esposa. Bendiciones. Vamos al tema de hoy, porque siempre en el contexto de lo que hemos venido estudiando, bajo el subtítulo Sufrimiento provechoso, hermano Carmelo, cuando los magistrados se enteraron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, ¿qué hicieron y cómo condescendieron los apóstoles? Bueno, esto lo vamos a ver en la palabra de Dios y vamos a seguir igualmente en Hechos 16, pero ahora
de los versículos del 37 al 39, que dice, 37 al 39 dice, pero Pablo le dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial y siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos liberan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Los guardias hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Fueron y se excusaron, los sacaron y les pidieron que salieran de la ciudad. Aquí estamos viendo que ese sufrimiento, hermanos, no fue así sin una retribución o sin una, ¿verdad?, el provecho que el Señor quería que saliera de allí, de ese sufrimiento. Y como dijimos en los días de ayer y antier, ¿verdad?, pues esos sufrimientos trajeron almas a los pies de Jesús. Así es que, fíjense nomás, aquí los magistrados, al escuchar que eran ciudadanos romanos, tuvieron miedo porque ni siquiera preguntaron, ni siquiera investigaron, simple y sencillamente fueron, los llevaron y los azotaron, ¿verdad? Entonces vemos aquí, hermanos, que nosotros, yo como lo he dicho muchas veces, cuando a mí me hacen alguna cosa mala, no me la hacen a mí, se la están haciendo al Señor, a Jesús. Por eso, hermanos, tú y yo somos príncipes y tú, hermana, eres princesa del Señor. Así es que nosotros no somos cualquier cosa, somos alguien importante para el Señor. Y aquí estos magistrados se dieron cuenta ya después de que se les dijo, ¿verdad?, que lo que eran estos discípulos, tuvieron miedo y fueron y los trataron, ¿verdad?, como lo es un hijo de Dios, con respeto, ¿verdad?, aún todavía, ¿verdad?, pues para que ellos no fueran a recibir consecuencias de haber hecho esta cosa injusta, esta acción injusta, ¿verdad?, porque temían al pueblo, que sabían ahora, aparte de eso, los presos, el carcelero, todos ahí alrededor pudieron haber presenciado ese terremoto que pasó. Así es que el Señor nos bendiga y nos ayude, a ti, hermano, y a mí, hermana. Interesante que Pablo haya esperado que terminara los sufrimientos, el maltrato, para hacer la alegación. ¿Por qué no alegó antes? Porque si él hubiera alegado antes, cualquiera hubiera pensado que estaba utilizando eso como excusa para no padecer por el maestro. De manera que no utiliza el argumento de la ciudadanía romana previamente a los sufrimientos como para librarse de lo que le sucedió, sino que lo hace hasta después. Y si lo hace después, sin duda es porque el Espíritu Santo está con él para que esto le traiga un provecho a la iglesia, para que en cierta manera sepan que estos hombres no son unas personas como habían dicho los que hacían mercadería con la joven, de que habían llegado allí para alterar el orden. Noten ustedes que tuvieron miedo, dicen los magistrados. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, no se siguió el debido proceso. Judicialmente no fueron sentenciados. Es decir, los castigaron sin haberles, hermanos, hecho un juicio. Y eso es muy, muy delicado, porque si Roma era como era con los extranjeros y con los cristianos, con sus propios ciudadanos, Roma se aseguraba de que se respetara sus derechos. Así que les da miedo, porque han provocado un castigo injusto a un ciudadano romano. Ellos saben de que eso les puede causar una, pues, hasta inhabilitación para desempeñar su cargo de magistrado. Así que, hermanos, buscan la forma de ver cómo resuelven esto. Pablo les dice, ¿cómo es eso? ¿Encubiertamente nos azotan?
sin ninguna sentencia, nos meten aquí y ahora, perdón, públicamente nos azotan, sin sentencia nos meten aquí y ahora nos quieren sacar por la puerta de atrás aquí en secreto. Vengan para acá, que vengan ellos, dice Pablo. Me gusta Pablo aquí, como ahora él tiene esa autoridad para poder hablar de esa manera. Se han metido con gente romana. Nosotros aquí también somos ciudadanos romanos, se afligen, les da temor. Interesante cómo se da esto, pero ¿qué dice el don de profecía, hermano Carmelo, por favor? Bueno, aquí en Hechos de los Apóstoles, la página 177, dice que los magistrados temían la influencia de los apóstoles sobre el pueblo y también el poder que había intervenido en favor de esos hombres inocentes. Como lo dije antes, ¿verdad? Ahí podemos ver que no pasó desapercibido esa situación, podemos decir, esa naturaleza, cómo también se reveló en ese terremoto, ¿verdad? De que toda la gente se dio cuenta, hermanos. Y vemos aquí que, como decía aquí el varón, ¿verdad? Lo que dice allí, que entonces fue cuando habló Pablo y expuso, ¿verdad?, la ciudadanía que tenían ellos y el por qué los habían traído sin siquiera preguntarles ni de nacionalidad ni de nada. Pero allí vemos, hermanos, realmente que ellos presenciaron algo más todavía diferente y superior, el poder de Dios en eso. Todos ellos lo experimentaron. Así es que fue una bendición, como dice el título, ¿verdad?, en medio del sufrimiento. Ahí fue algo de provecho porque estamos viendo, hermanos, que donde quiera que tú estés, sea la situación cualesquiera que fuere, seas de una bendición, que se pueda palpar, que se pueda ver, ¿verdad?, ante toda la demás gente, que tú eres un hijo de Dios, que Dios es el que te dirige, que Dios es el que permite ciertas situaciones porque tiene un propósito con mucha gente alrededor tuyo o a donde Él te manda, como pasó aquí en Filipos, ¿verdad? El provecho que salió de allí. Pero cómo cambió el tono, hermanos, de estos magistrados. Nosotros vimos ahí en el verso 39 que dice, y viniendo les rogaron. En la primera ocasión no les rogaron, los maltrataron, los azotaron, se pasaron de los 39 azotes menos, de los 40 azotes menos uno. Se pasaron, dijeron que ya era suficiente otros allí para que mejor los metieran presos. Y ahora miren, rogándoles y les piden que salgan de la ciudad. Nosotros vemos, hermanos, que ha cambiado ahora el ambiente. ¿Por qué? Porque Dios se ha manifestado, porque el poder de Dios ha obrado y ahora tienen temor no solo al imperio romano de lo que les pueda hacer por haber hecho esta injusticia a otro romano, sino que también tienen temor de lo que han escuchado que ha ocurrido. Han visto realmente que estos hombres, Dios está con ellos. Curiosamente, hermano Carmelo, después de la cruel prueba que Pablo y Silas enfrentaron antes de partir, ¿quién consoló a quién después, según el verso 40? Bueno, aquí nos lo dice el verso 40. Nos dice, entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Pero parece que aquí hay otro versículo, Filipenses 1:29, que también vamos a leerlo. Filipenses 1:29 nos dice, a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Así es que, hermanos, aquí podemos estar viendo, como decía el verso 40, que al despedirse, ellos consolaron a los hermanos que se habían quedado ahí, en vez de que los hermanos los consolaran, ¿verdad?, por todo el sufrimiento, todo lo que habían pasado. Estos discípulos todavía, el Señor, el poder que da, hermano, todavía para que tú mismo seas de consolación, tú mismo seas de bendición. Y allí estamos viendo esa despedida tan afectuosa, esa despedida que ni siquiera se la esperaban, así como nosotros también vamos a tener experiencias similares o a lo mejor peores, hermanos, pero que todo el resultado de eso es para honra y gloria del Señor.
No cabe duda que hemos sido llamados por estos versículos no solo a gozar del Evangelio, sino también a sufrir por el Evangelio. No hemos sido llamados solamente a gozar por Cristo, sino también a sufrir por Cristo. Recuerden esto, hermanos, que si se nos ha concedido esto, es porque aún en el sufrimiento, aún allí, hermanos, está la gracia. Allí en el sufrimiento nosotros vemos que se puede manifestar la gracia del Señor que nos sostiene. Por eso es que vemos a los apóstoles, ahora ellos, consolando a aquellos que debieron haberlos consolado a ellos. ¿Cómo tienen ellos esta capacidad de hacerlo? Solamente porque el Señor los ha capacitado. Amén. Vamos a ver el don de profecía, hermano Carmelo. Bueno, allí sigue diciendo igualmente en Hechos de los Apóstoles, pero ahora siguiendo con la página 177 y 178, que nos dice: los apóstoles no consideraban inútiles sus labores en Filipos, habían afrontado mucha oposición y persecución, pero la intervención de la providencia en su favor y la conversión del carcelero y de su familia compensaron con creces la ignominia y el sufrimiento que habían soportado. Las noticias de su injusto encarcelamiento y de su milagrosa liberación se difundieron por toda esa región, y esto dio a conocer la obra de los apóstoles a muchos que de otra manera no habrían sido alcanzados. Las labores de Pablo en Filipos tuvieron por resultado el establecimiento de una iglesia cuyos miembros aumentaban constantemente. Su celo y devoción y sobre todo su disposición a sufrir por causa de Cristo ejercieron una influencia profunda y duradera en los conversos. Apreciaban altamente las preciosas verdades por las cuales los apóstoles se habían sacrificado tanto y se entregaron con sincera devoción a la causa de su Redentor. Me gusta aquí donde dice que las labores de Pablo en Filipos tuvieron como resultado el establecimiento de una iglesia. Ahí podemos ver, hermanos, como dice el versículo de Filipenses 1:29, no solamente que creamos en el Señor, sino que también padezcamos por Él, ¿verdad? Como decíamos en la otra, pues sí, el carcelero se le dijo, cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, pero el creer implica acción. Aquí podemos ver que van sufrimiento, van pruebas de por medio, el creer en el Señor Jesucristo, hermanos. Mucha gente cuando empiezan las pruebas, ahí es donde empiezan a patinar, es donde empiezan a decir, ay, esto no me lo esperaba, yo creo en el Señor Jesucristo, pero no para que me viniera esto. Pero aquí los apóstoles se regocijaban, como dice Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre, regocijaos en todo momento, en cualquier situación. Y aquí este ejemplo nos es dado, hermanos, como nos lo dejó el maestro también. Así es que, hermanos, si tú estás pasando ahorita por una prueba, por un desafío, dale gloria a Dios. Porque si Él lo está permitiendo, hermanos, es porque te va a traer un bien, te va a traer una bendición. Y no solamente a ti, sino a los que te rodean o los que te estén provocando esa prueba. Va a ser, ellos mismos se van a dar cuenta, ¿verdad?, que tú perteneces a alguien que tiene poder para mantenerte de pie y firme. Pase lo que pase, las circunstancias que estés pasando, el Señor te va a dar la salida. Y así la lección nos muestra hoy que el sufrimiento es provechoso. Amén. Porque cuando es por causa de la voluntad del Señor, trae como resultado ganancia de almas. Amén. Una iglesia fue establecida en Filipos. ¿Y qué iglesia? Según los expertos, dicen de que esta iglesia, por el contexto también de lo que se lee en las cartas, esta iglesia fue la iglesia que más amó el apóstol Pablo. Fue una iglesia que fue también con él muy, pero muy incondicional. Una iglesia que lo apoyó muchísimo. Esta iglesia y los de Tesalónica fueron para Pablo prácticamente la iglesia que le apoyó en su ministerio.
Mientras que a los corintios no les agarró ni un centavo, mejor se puso a hacer tiendas de campaña. Estos le daban, estos le patrocinaban, estos le financiaban su ministerio. La iglesia de Filipos llegó a ser una iglesia muy amada por Pablo, y esto, hermanos, es el provecho que surtió de aquel sufrimiento. Una iglesia fue establecida, y fue escrito esto, hermanos, para que no nos desanimemos, ya sea si en calidad de ministros o en calidad de ancianos, en calidad de hermanos, nos ponemos a trabajar en la obra. Ha sido escrito esto para que no nos desanimemos ante la oposición, ante el sufrimiento que nos venga, porque finalmente habrá ganancia de almas, Amén. habrá un provecho. Amén. Vamos a orar para pedir a Dios que nos ayude a perseverar en hacer su obra y que nos gocemos en ver, hermanos, los frutos que vengan, y tener en mente que no solamente es a gozar del Evangelio, sino también a sufrir por él. No solamente a gozar de Cristo, sino también a sufrir por Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, así como estos discípulos, para ver aquel resultado, para gozarse después con esa iglesia de Filipos tan bonita, tan misionera, con miembros tan entregados, así como ellos, Señor, para ver esto primero tuvieron que sufrir, y los frutos fueron pues la ganancia de aquellas almas. Así también, Señor, nosotros te rogamos que, entendiéndolo, nosotros también, Padre, aprendamos a gozarnos en el sufrimiento. Sí, Señor. Que nosotros también, Padre, en vez de quejarnos, más bien te agradezcamos por permitirnos padecer un poquito de lo que tú padeciste. Ayúdanos. Y que más bien, Padre, esperemos los frutos, porque sin duda traerá un provecho, porque almas vendrán a tus pies. Sí. Ayúdanos, Señor, a amarte a ti y amar tu obra, al punto que nos demos por ella. Sí, Señor, ayúdanos para que en toda oposición o persecución nos acordemos que se nos ha concedido también el sufrir por Cristo. Y si esto, Señor, viene pronto sobre nosotros, que lo hagamos, Señor, con mucho amor, con mucha entrega, con mucha abnegación. Sí, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.